La historia de Herodes sí, también conocido como Herodes el Grande, debe buscarse en obras especiales, en las cuales el tema se trata con amplitud. Convendría considerar algunos de los hechos principales en nuestro estudio actual, y para ayudar al lector se presentan algunos extractos de obras consideradas fidedignas. Desde muy joven, Herodes sí, hijo de Antípater, recibió un puesto de su padre, el cual había sido nombrado procurador de Judea. El primer puesto que ocupó Herodes fue el de gobernador de Galilea. Era por esa época un joven de unos 25 años, enérgico y atlético. Inmediatamente emprendió la destrucción de las bandas de ladrones que infestaban su distrito, y al poco tiempo pudo ejecutar al jefe de los bandidos, Ezequías, y a varios de sus hombres. Por motivo de ello fue emplazado por el Sanedrín para comparecer en Jerusalén, donde fue juzgado y condenado, pero con la complicidad de Hircano II, sumo sacerdote y etnarca, se fugó de noche. Huyó a Roma donde fue nombrado rey de Judea por Antonio y Octavio. Pasó los siguientes 2 años combatiendo las fuerzas de Antígono, al cual por fin logró derrotar, y en el año 37 a.C., logró posesionarse de Jerusalén. En calidad de rey, Herodes luchó con graves dificultades. Los judíos se le oponían por motivo de su nacimiento y reputación. La familia de los Asmoneos lo tachaba de usurpador, no obstante el hecho de haber contraído matrimonio con Mariamne. Los fariseos se espantaban de sus simpatías helénicas, así como de sus métodos severos de gobernar. Por otra parte, los romanos lo tenían por responsable del orden de su reino y la protección de la frontera oriental de la República. Herodes hizo frente a estas varias dificultades con energía característica y aún crueldad, y generalmente con una sagacidad fría. Aunque imponía pesadas contribuciones al pueblo, les devolvía sus pagos en épocas de hambre y aún llegó a vender su vajilla a fin de tener con qué comprarles alimento. A pesar de que nunca trabó amistad con los fariseos, estos salieron beneficiados por su hostilidad hacia el partido de los asmoneos, hecho que ocurrió al principio de su reinado, en la ejecución de un número de saduceos que eran miembros del Sanedrín. Los últimos años del reinado de Herodes se vieron libres de dificultades externas, pero su vida doméstica fue agraviada por una sucesión casi incesante de ofensas y crueles actos de venganza. Los terribles hechos sanguinarios que Herodes cometió en su propia familia fueron acompañados de otros igualmente terribles entre sus súbditos, a juzgar por el número de personas que fueron sus víctimas. Según la narración bien conocida, dio órdenes de que los nobles, a quienes había citado a su presencia en sus últimos momentos, fuesen ejecutados inmediatamente después de su fallecimiento, a fin de que hubiera lamentación universal cuando él muriese. Fue en la época de su enfermedad fatal que debe haber decretado la matanza de los niños en Belén. Ferrar describe en esta forma el fin del tirano y multiasesino, debe haber sido después del asesinato de los inocentes que ocurrió la muerte de Herodes. Apenas 5 días antes de su muerte había hecho un esfuerzo desesperado por suicidarse y había ordenado la ejecución de su hijo mayor, Antípater. Su lecho de muerte, que nuevamente nos recuerda a Enrique VIII, estaba rodeado de circunstancias de horror particular, y se ha afirmado que murió de una enfermedad asquerosa, raras veces mencionada en la historia, salvo en casos de hombres que se han hecho infames por la atrocidad de sus celos rencorosos. Sobre su cama de angustias intolerables, en aquel espléndido y lujoso palacio que se había construido bajo las palmeras de Jericó, hinchado a causa de la enfermedad y atormentado por la sed, cubierto de llagas por fuera y consumido por dentro a causa de un fuego lento, rodeado de hijos conspiradores y esclavos rapaces, aborreciendo a todos y aborrecido de todos, ansiando la muerte para verse libre de sus tormentos y a la vez temiéndola como el principio de peores horrores, herido por él. Remordimiento, pero aún con deseos de asesinar, objeto de horror para todos los que lo rodeaban y al mismo tiempo, dentro de su conciencia, un terror más grande para sí mismo, devorado por la corrupción prematura de la tumba que lo esperaba, consumido de gusanos como si visiblemente lo hubiese herido el dedo de la ira de Dios después de 70 años de infamias,
Aquel miserable a quien los hombres habían apodado el Grande, esperaba furibundo su último aliento. Como sabía que nadie iba a verter una sola lágrima por él, determinó que todos las derramarían por causa de sí mismos, y expidió una orden de que, bajo pena de muerte, las familias principales del reino y las cabezas de familias debían acudir a Jericó. Llegaron, y entonces encerrándolos en el hipódromo, secretamente mandó a su hermana Salomé que en el momento en que él expirase, todos fueran asesinados. Así que, ahogándose como si fuera en sangre, ideando asesinatos en su delirio, el alma de Herodes pasó a las sombras de la noche.